Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos que están con nosotros. Una vez más, gracias a nuestro Creador por darnos este privilegio y esta bendición, que a pesar de el clima, estamos aquí delante de la presencia del Señor con nuestro corazón abierto para darle la honra y la gloria que Él merece siendo nuestro Creador. Bienvenidos todos, hermanos que han hecho el esfuerzo de acuerdo a los planes y propósitos para esta semana, de estar nuevamente en este segundo día de esta serie de predicaciones, de reuniones especiales de la iglesia que se reúne en este lugar. De igual manera, ustedes, nuestros amigos, si los hay, bienvenidos. Uno de los propósitos principales de las series no solamente es la edificación de la iglesia, sino que también personas vengan y conozcan de esta verdad de Dios revelada a través de este libro que conocemos como la Biblia. Vamos a considerar una lección muy básica y muy sencilla, como las que siempre hemos considerado. Y están allí en la invitación o las invitaciones que hicieron. Y esta tarde-noche vamos a hablar de la necesidad de una completa obediencia a Dios. Yo creo que necesitamos definir primero los términos del título de la lección. Y cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de seguir las instrucciones al pie de la letra. Eso es obediencia. La acción de acatar la voluntad de la persona que manda, y en este caso Dios. Y entonces hablamos de el respeto, hablamos de someterse y en este caso de una manera voluntaria hacer lo que Dios nos dice. Y por ello, cuando leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 6, y en el versículo 22 habla acerca de Noé, cómo hizo exactamente conforme al plan que Dios le había dado en relación con la construcción de un arca que serviría para salvar a las personas que quisieran del diluvio que Dios traería sobre la faz de la tierra. Dios le dice a Noé: hazte un arca de madera de gofer. Y lo hizo así Noé. Dios le dio lo largo, lo ancho, las medidas del arca y lo hizo así Noé. Dios le dijo: haz piso bajo, segundo y tercero, y lo hizo así Noé. Dijo Dios: una ventana. Y Noé le puso una ventana. Dios dijo: una sola puerta, y una sola puerta se le puso al arca. Y por ello, cuando leemos el versículo 22, dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso es obediencia. Seguir las instrucciones, en este caso de Dios, al pie de la letra. Es que cuando no seguimos la instrucción, algo va a salir mal. Particularmente nosotros los mexicanos nos creemos que la sabemos. Y cuando compramos alguna cosa que hay que armar, aventamos por ahí el manual y comenzamos a armar. Y resulta que después nos faltan o nos sobran piezas y luego vamos al manual. Dice Dios, hablando de la obediencia, tiene que ser así como Noé, conforme a lo que Dios le ordenó. Cuando hizo el tabernáculo, dijo: hazlo conforme al modelo que se te mostró. Y lo hizo así Noé. Eso es obediencia.
Y hablamos de la necesidad de una obediencia completa. Y cuando hablamos de necesidad, estamos hablando de aquello de lo cual no podemos prescindir. Es decir, de aquello de lo cual no podemos decir, esto realmente no lo necesito, no es vital, no es importante, no es necesario. Y hablamos, por ejemplo, de necesidades como el aire que respiramos. Decimos, necesito oxígeno, necesito respirar, no podemos vivir sin ello. Eso es una necesidad. Cuando el Señor Jesús habla también de necesidad, habla del alimento, habla del beber, del comer. Mateo en el capítulo 6 y en el versículo 32, dice el Señor Jesús, porque los gentiles buscan todas estas cosas, ¿cuáles? El verso 31, no te afanes qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es algo de lo cual no se puede prescindir. Y Santiago hacía la comparación de la fe con las cosas de esta vida, las cosas necesarias. Y dice Santiago en el capítulo 2, verso 15 y verso 16, que si alguien tiene necesidad del sostenimiento diario, de las cosas de esta vida, que se está desnudo, y alguien le dice, id en paz, calentaos y saciaos, y no le dais las cosas que son necesarias, ¿de qué aprovecha? Y luego habla de la fe sin obras que es muerta, de las cosas que son necesarias. Y de ahí que alguien hacía la ilustración y mi hermano en una ocasión estaba predicando acerca de ello, de las cosas de las cuales no podemos prescindir. Y dicen que un hombre estaba por allí enseñando a su caballo a no comer. Y lo estaba enseñando a no comer. Y dice, y ya casi aprendía cuando se murió. Porque no se puede. Es algo de lo cual no se puede prescindir. Y yo creo que cuando podamos entender esa necesidad nuestra de obedecer a Dios, veremos las cosas de una manera distinta. Porque realmente nosotros necesitamos de Dios y a veces pensamos que le hacemos un favor a Dios adorándole o sirviéndole. Hermano, hermana, amigo, Dios sigue siendo Dios y nosotros. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Y por ello necesitamos, decía el escritor en el Antiguo Testamento, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así mi alma tiene sed de Dios. Así sentimos la obediencia, hermano, hermano. Como la necesidad de respirar, como la necesidad de comer, como la necesidad de beber, como la necesidad de vestir. La necesidad de una obediencia completa a Dios. Yo creo que completo no lo podemos, no hay mucho que explicar allí. Como decíamos, hablando de Noé y en el libro de Esther, por ejemplo, se habla de aquel hombre llamado Mardoqueo, en Esther, en el capítulo 6, versos 6 al 10, que había descubierto una conspiración contra el rey Asuero. Y un día leyendo el rey acerca de ello, dice, bueno, ¿y qué se hizo con Mardoqueo? Pues nada, yo creo ni las gracias le dieron. Y luego mandó llamar a alguien que estaba allí a la puerta del palacio,
Amán, un hombre perverso que quería la destrucción de los judíos y había preparado inclusive una horca para Mardoqueo. Y la mandaron llamar. Y le dijo el rey, bueno, ¿qué crees que se debe hacer con aquel hombre quien el rey desea honrar? Dice, bueno, pensando Amán que era él, dijo, bueno, ¿a quién querrá el rey honrar más que a mí? Y dijo, bueno, que lo vistan con el vestido real, que traigan el caballo del rey, que traigan la corona del rey, que lo lleven por la plaza y pregonen que esto es lo que el rey desea para este hombre. Y le dice el rey Asuero a Amán, ve y haz esto que has dicho con Mardoqueo, no omitas nada. Eso es completo. No omitas nada, no dejes nada fuera de lo que has dicho. Y entonces, la obediencia tiene que ser así, sin omitir absolutamente nada. Y viendo la obediencia como una necesidad nuestra en relación con Dios. Yo a veces le digo a los hermanos ahí en Reynosa que más que una responsabilidad, hablando de las reuniones de la iglesia y de todas las cosas espirituales, más que una responsabilidad, porque a veces decimos es que tengo que ir. Yo creo que deberíamos de sentir una necesidad de Dios y entonces las cosas funcionarían de una manera distinta. Nadie nos tendría que estar empujando para hacer la voluntad de Dios, porque es una necesidad. ¿Quién lo anda empujando para que se siente a la mesa a comer? ¿No? Va solito, ¿verdad? Porque siente esa necesidad del alimento. Yo quiero que vayamos en este tiempo que nos queda al primer libro de Samuel en el capítulo 15 y hablar del rey Saúl. Y entender algunos principios muy básicos y muy sencillos en nuestra consideración en esta tarde-noche, después de definir de alguna manera lo que es la necesidad de esa obediencia completa a Dios. Yo creo que lo primero, hermano, hermana, amigo, que tenemos que hacer, según el libro de Samuel, en el capítulo 15 y en el versículo 1, tenemos que, en verdad, abrir nuestro corazón a la palabra de Dios y hacerlo con la atención debida, necesaria, sabiendo y entendiendo quién es el que habla. Cada hermano que se para aquí, hermano, hermana, amigo, no es una enseñanza propia, no es una sabiduría nuestra, no es algo que a nosotros se nos ocurrió, es la sabiduría y es la enseñanza de Dios, es Dios hablando a través de este libro. Y necesitamos, volviendo a esa frase, necesitamos poner atención, sabiendo que Dios es el que habla y a Él necesitamos abrir nuestro corazón. Versículo 1, y Samuel le dice a Saúl, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, a nadie más. No le prestes atención a nadie más, solamente a las palabras de Jehová. Y podemos ir al libro de Génesis. En el capítulo 2, verso 17, simplemente como referencia, Dios le dijo al hombre, de todos los árboles del huerto puedes comer, del árbol de la ciencia, del bien y del mal que está en medio del huerto, no comas, porque el día que lo hagas vas a morir. Capítulo 3, verso 5 viene, o desde el versículo 1 hasta el verso 5, viene la serpiente y le dice, no te creas de Dios.
Y ahí está la mujer prestando atención. Y la desgracia de Eva llegó y la desgracia de Adán llegó. Le dice Samuel a Saúl, está atento a las palabras de Jehová solamente, a nadie más. En la transfiguración, en Mateo 17, verso 5, aparecen Moisés y Elías, representando la ley de Moisés y los profetas, Moisés y Elías. Y viene aquella voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Nada más. Y hacerlo, hermano, hermana, con atención. Los mandamientos, como dice Juan, no son complicados, no son gravosos, no son difíciles de entender. Vayamos a la Escritura, volviendo aquí a donde estamos, 1 Samuel 15. La mayor parte de nuestra lección va a estar aquí, en este capítulo 15. Está atento a las palabras de Jehová. Verso 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, esta es la orden. Samuel le dice a Saúl, está atento a las palabras de Jehová. Jehová ha decidido esto, destruir a Amalec. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Este es el mandamiento, destruye, hiere a Amalec, no te apiades, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Versículo 18. Dice Samuel a Saúl, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Qué parte de estos versículos no se entiende? Ve y haz guerra a Amalec. Y Saúl, según el versículo 4, salió con 210,000 hombres para hacer guerra al pueblo de Amalec por haberse opuesto en el camino al pueblo de Israel cuando iba rumbo a Egipto. Y le puso emboscada. Dios le dijo, destrúyelos. No tengas piedad. Hiérelos. Mata a todo ser viviente, hombres, mujeres, niños y aun los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué parte de esta lectura no se entiende? Versículo 7. 1 Samuel 15, aquí donde estamos. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. En donde en el versículo 3, Dios le dijo a Saúl a través de Samuel que dejara vivo a Agag, rey de Amalec. A lo mejor estoy leyendo mal, hermano Israel. ¿Dice? No dice. Señal de que no puso atención a las palabras de Dios. Que menospreció la autoridad de Dios. No es difícil, en verdad, hermano, hermana, amigo, entender la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios. Y no solo eso.
Dice el verso 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. En donde Dios le dijo a Saúl que hiciera una separación de los animales engordados y de todo aquello que era vil y despreciable, y matara a unos y a otros los dejara vivos. En ninguna parte. En donde Dios le dijo a Saúl que matara a todo ser humano de Amalek, excepto Agag, rey de este pueblo. En ninguna parte. Y ahí está el problema, hermano, hermana, de la obediencia a Dios, que no es completa, que no es una necesidad, que no lo entendió así Saúl. Y es el problema que hoy nosotros los seres humanos seguimos teniendo en relación con la palabra del Señor. No le prestamos la atención necesaria. Y ahora vamos a preguntarle a Saúl si cumplió la voluntad de Dios. Vamos al versículo 13. Ya leímos o recordamos las palabras en el versículo 4, salió Saúl con su ejército, 210,000 hombres, para hacer guerra en contra de Amalek. Los emboscó, los derrotó, pero perdonó a Agag y a lo mejor del ganado. Y ahora Saúl, ¿obedeciste a la voz de Dios? Dice el verso 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Este es el pensamiento de Saúl. Y es el pensamiento de muchas veces los religiosos de este mundo. Y es a veces el pensamiento inclusive de nosotros los que formamos parte de la iglesia del Señor. Hermano, sí fui a la reunión. Bueno, vamos a ver si realmente fue a la reunión. Dice Saúl: yo he cumplido. Verso 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová. ¿De qué me acusa Samuel? Yo he cumplido la palabra de Dios. Yo he obedecido a la voz de Dios. Yo fui a la misión a la cual Dios me envió. Versículo mismo, versículo 20. Y fui a la misión que Jehová me envió. Dice: y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿En verdad eso es cumplir la voluntad de Dios? Ahora inclusive agregándole a lo que Dios le dijo, él dijo en el versículo 3, mata a hombres. Y en ello estaba incluido Agag, pero no lo hizo. Y Saúl dice: yo he cumplido, yo he obedecido a la voz de Dios, fui a la misión y he traído a Agag, rey de Amalek. Y ahora él va a dar sus razones, sus pruebas, sus evidencias. Y dice el versículo 13 hasta el verso 15. Dice: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos.
Y ahora Saúl se va a excusar y se va a excusar echándole la culpa a los demás. Dice el verso 15, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Ahora sí me incluyo. ¿Qué son esas ovejas? Ese balido de ovejas, bramido de vacas que oigo. Dice Saúl, el problema no es mío, Samuel. El problema es el pueblo. La culpa es de ellos, yo no. Esa es su excusa. Culpar a los demás. Y esto no es nuevo. Desde el huerto del Edén. Ahí está. ¿Verdad? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Dice Adán, la mujer. Ella es la culpable. Dios va a la mujer, a Eva, y le dice, ¿qué es lo que has hecho? El diablo. No podemos, hermanos, no podemos evadir nuestra responsabilidad y culpar a los demás por nuestras decisiones. Saúl era el rey. Él convocó a 210,000 hombres para destruir a Amalec por mandato de Dios. Miedo a lo que diga la gente. Su excusa. 15:24, 1 Samuel. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. A veces no obedecemos a la voz de Dios porque tenemos miedo a lo que diga la gente. Y consentimos, inclusive como dice el mismo versículo, consentimos a la voz de los demás. Y dejamos a un lado nuestra responsabilidad. Así dice el versículo 24. Y consentí a la voz de ellos. Entonces no culpes a los demás. Ahora Samuel va a agregarle al mandamiento de Dios para justificarse. Versículo 20 una vez más. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. He traído a Agag, rey de Amalec. ¿Dónde Dios le dijo en el versículo 3 que trajera vivo a Agag, rey de Amalec? En ninguna parte. Nuestra excusa y la excusa de Saúl muchas veces es culpar a los demás, es el miedo a lo que diga la gente, es consentir a la voz extraña, es agregarle al mandamiento de Dios, es basarse en las buenas intenciones. Versículo 15 y versículo 21. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Samuel, no lo queremos para hacer una carne asada, lo queremos para sacrificarlo a Dios. Buenas intenciones. Pero tratándose de la voluntad de Dios, hermano, eso no sirve, hermana, eso no sirve.
Versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. No los queremos para nosotros. No es nuestro botín, Samuel. Entiéndelo. Es para Dios, es para tu Dios. Y entonces ya no es la voluntad de Dios, sino ya son nuestros deseos y nuestros pensamientos. Y en la voluntad de Dios no cabe eso. Dios le dijo a Noé, madera de gofer. No tienes opción a usar de caoba, de pino, de cedro. Madera de gofer. Piso bajo, segundo y tercero. No tienes opción a un cuarto. No tienes opción a 2 puertas, a una salida de emergencia. ¿Es tu voluntad o es la mía?, dice Dios. Y muchas veces predomina mi voluntad, lo que yo quiero, lo que yo deseo, no la voluntad de Dios. Versículo 9. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Ahí está el deseo. Predominó el deseo de ellos, fue más fuerte que la voluntad de Dios. No lo quisieron destruir. Así de sencillo. Por ello el mundo, hablando de religión, está como está. Y hablamos ayer de miles, seguramente miles de religiones, donde la obediencia, hermano, hermana, no es completa. Ahí está el plan de salvación. Y no se llega a completar. Ya le preguntamos a Saúl, y él ha dado su punto de vista y sus excusas. Ahora vamos a preguntarle a Dios qué es lo que Dios piensa. Fue a la misión, hizo guerra a Amalek, lo hirió, lo destruyó, llevó 210,000 hombres, nada más trajo vivo a Agag, un solo hombre, y lo mejor del ganado mayor. Vamos a preguntarle a Dios qué es lo que piensa. Versículo 11 de 1 Samuel 15, aquí donde estamos. Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Ese es el pensamiento de Dios. Se ha vuelto de en pos de mí, me ha dado la espalda, se ha apartado, se ha ido. Pero fue Amalek y destruyó a todos los hombres excepto a Agag, destruyó mujeres, niños, bebés. Pero dice Dios, se ha vuelto de en pos de mí. Versículo 11. Dice, y no ha cumplido mis palabras. No ha cumplido. La necesidad de una obediencia completa a Dios. Y por ello preguntaba hace rato y decía, ¿pero vine a la reunión? ¿Y a qué horas llegó? Hermano, eran 5 minutos. ¿Y de qué se perdió?
¿De qué se perdió? ¿De la oración? ¿De los himnos? ¿De qué se perdió? ¿Del saludo? Mire, hablando por ejemplo del saludo, en todas las cartas, y aún como mandamiento, dijo el apóstol Pablo, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y en todas las cartas, ¿por qué tanto énfasis? Y la cena del Señor, Hechos 27, un solo pasaje. Y es mandamiento el saludo, no es opción. Se ha vuelto de en pos de mí. No ha cumplido. No importa que haya ido. No importa que hayamos venido. Fue nuestra obediencia completa, no omitimos nada. Lo hicimos conforme a todo lo que Dios mandó. Cantamos. ¿Y cómo cantamos? Es un mandamiento. ¿Y cómo cantamos? Cantamos con el corazón, con ese deseo en verdad de que Dios se agrade de nuestro canto, y no por lo bonito, sino por el hecho de abrir nuestro corazón a Dios, de volcar nuestro corazón a Dios en los cantos de alabanza. En alguna ocasión consideramos, ¿entendemos lo que cantamos? Dijo un hermano, pues no entiendo, pero yo canto. ¿Cómo? Primero Samuel 15, verso 19, dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? No has oído. Este es el concepto de Dios. Saúl se ha vuelto de en pos de mí, no ha cumplido, no has oído. Versículo 19, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este es el concepto de Dios. Versículo 22. Saúl, ¿todavía no sabes quién es primero y qué es primero? Había un dicho anteriormente que decían, bueno, primero comer que ser cristiano. Pues no, con Dios no funciona eso. Dice el verso 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor y qué es más importante y qué es primero? Para Saúl, aquí está Dios. Sí, muy encima. Pero por acá están los animales engordados. Y por acá está su voluntad. Dice el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Tú has sido rebelde y estás en la misma posición de un adivino, y dicen algunas versiones, en la misma posición de la brujería. Igual, no hay diferencia. Dice el mismo versículo, y como ídolos e idolatría, la obstinación.
has sido terco y necio y has hecho, dice Dios, has hecho lo que tú has querido, no lo que yo te mandé. Dice el mismo versículo 23, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La palabra de Jehová la tiraste a la basura y no te importó. Eso es lo que le está diciendo Dios a Saúl. ¿Se acuerdan de Samuel? 1 Samuel 3. Nunca permitió que la palabra de Jehová cayera a tierra, porque normalmente lo que cae a tierra, uno lo pisotea. Y a Saúl no le importó tirar al bote de la basura la palabra de Dios. No importa, dice Dios, que hayas sido Amalec y los hayas emboscado y los hayas herido y hayas matado a todos los hombres, a todas las mujeres, a los niños, animales, pero perdonaste a Agag y a lo mejor del ganado. Y eso te hace que mi palabra para ti no vale y no sirve. Por lo tanto, dice Dios, me arrepiento de haberte escogido como rey. Y me duele en mi corazón porque en verdad, me has decepcionado. Versículo 11. Me pesa. Me pesa. Me duele. Me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl. Eso es lo que piensa Dios de una obediencia parcial. Hermanos, hermanas, amigos, nosotros a través de la Escritura tenemos muchos, pero muchos mandamientos. Primero, veámoslo como una necesidad, el cumplir ese mandamiento. Como el ciervo que brama por las corrientes de aguas. Que tengamos necesidad de ese mandamiento, de cualquiera que sea. Del que usted quiera escoger, el que más le guste. Véalo siempre como una necesidad, para que en verdad entonces Dios sea glorificado. Dios nos ha escogido a nosotros, dice el apóstol Pedro y dice el libro de Apocalipsis, que para Dios somos reyes y sacerdotes. Depende de usted y de mí que Dios se arrepienta o no de habernos escogido como tales. La diferencia la va a hacer en lo que nosotros valoramos la palabra, en verdad la palabra de Dios. Eso va a ser la diferencia. Porque la palabra de Dios es como si Dios hablase en persona. No soy yo, no es mi sabiduría, no es mi entendimiento, es Dios hablando a través de este libro. Y por ello, la pregunta es muy básica y muy sencilla. ¿Cómo es nuestra obediencia a Dios? ¿Parcial o completa? Dios les bendiga. Bendiga su palabra en esta noche. Estamos de pie cantando.